Vecina denuncia a empresa contratista por deuda que sobrepasa los 50 millones de pesos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Delirium. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Día miércoles 13 de marzo. Avanza bastante rápido el calendario, ¿no lo creen? Nosotros comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones. La primera de ellas hace referencia a una denuncia que tiene una vecina del sector del embalse Ancoa en contra de una empresa contratista. Asegura que acumulan una deuda de más de 50 millones de pesos después de haberles ofrecido alimentación y alojamiento. Más de 50 millones de pesos la adeudaría una empresa contratista a una vecina en el sector Embalse Ancoa tras ofrecerles alojamiento y alimentación por meses a los trabajadores. Con facturas en mano, la mujer no dudó en hacer pública la delicada situación, ya que hasta hoy no recibe los pagos correspondientes. Todas esas facturas, las 4 primeras facturas, las iban a pagar el 30 de junio. Pero ¿Qué pasó ahí? Hubo un temporal que se llevó el río todo lo que habían trabajado, entonces sacaron a toda la gente, se fue la gente. ¿De un momento a otro? De un día para otro se fue toda la gente. Iba de bajada porque tenían problemas ya de plata. ¿Y cuál fue el cuando le avisaron, cuando sacaron a todos los trabajadores, obviamente de acá? Que iban a volver. Los tuvieron que, incluso no entregaron nada, ellos dijeron, se fueron como esto porque dejaron bus, ese bus que está acá, unos están que... Tenemos en imágenes también el bus que sale, dice Imaco, ¿sí? Dice claramente un bus que ya varias semanas porque por todo el polvo que tiene. Lleva meses, pues de junio, que está aquí este bus. Con un bus perteneciente a la empresa que se mantiene estacionado en el patio de su casa y espera poder tener algo que genere presión para hacer efectivos los pagos antes de llegar a la justicia. Lo dejaron y lo vinieron a buscar. Bueno, a los días después vino uno de los trabajadores a buscar el bus. Y ¿Qué le dijo usted? Le dijimos que no se lo entregábamos hasta que nos lo trajeran los cheques. Pero el bus estaba ahí, porque no es de nosotros, no. Nunca hemos pensado en hacer algo. El bus incluso podríamos habérselo dejado al otro día en la calle botado. Pero lo dejamos ahí y ahí está. Incluso vinieron a PDI, vino estos días a rectificar que el bus estaba aquí, está ahí el bus. El contrato firmado con uno de los trabajadores, sobrino del propietario de la empresa, es el respaldo con el que cuenta para exigir la cancelación de la deuda. Con Julio González. Nosotros acabamos de hablar con esta persona, señor González, y efectivamente él como trabajador dice que efectivamente está esta deuda, que esa deuda de la parte de la empresa hace usted. Claro, él es trabajador, pero es el sobrino del dueño de la empresa. Él trabaja, por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ahí es trabajador, pero después es familia, después de ese horario es familia. Él tiene que saber, yo creo, todas las cosas que pasan. Tiempo después también vino personal de la Policía de Investigaciones este sector, sí, para ver el furgón. Hacen como 2 semanas que vino a ver el bus. El bus está ahí, me dejaron un papel y viene a nombre que yo lo tengo retenido, ¿no? El bus tiene, mi mamá está en la casa de ella, en la casona. Los costos asumidos por esta mujer son altos, debido a que además de lo comprometido por los servicios prestados, ella debió desembolsar los recursos necesarios para pagar el IVA de las facturas emitidas. Eso lo pagamos nosotros. ¿Con plata de su bolsillo? Con plata de mi bolsillo, sí. Porque no podíamos dejar, no sabíamos que se podía hacer otra cosa o dejar o pedir no sé cómo se llama, una retención, no sabíamos, porque nunca lo había pasado esto, nunca lo había pasado. Nosotros estábamos acostumbrados a atender gente y atenderla bien, atenderla. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esta empresa? Yo lo único que quiero que nos paguen, porque no, para que quedemos tranquilos, porque yo debo sueldo, se deben cosas también todavía, y que me vengan a cobrar a cada rato no es justo. Si yo somos chicos nosotros, no somos una empresa grande que no importa que lo lleven 50 millones, no, es la plata de nuestro esfuerzo con mi mamá. Una situación compleja que necesita ser aclarada, pero por sobre todo finiquitada por parte de la empresa aludida por esta vecina.
Marcelo Campos, el reconocido comunicador y también dirigente social, hizo duras críticas, esta vez en contra del proceso investigativo de una causa que se arrastra ya por varios meses. El comunicador y dirigente social Marcelo Campos analizó el proceso investigativo que se lleva para esclarecer los hechos en la muerte de Víctor Cancino, joven que a bordo de su vehículo fue colisionado a alta energía a las afueras de un centro de eventos, perdiendo la vida en el mismo lugar. Así es, hablé de burlar la justicia y también hablé de burlarse de la justicia. Y en este caso, Tomás González no solo está burlando la justicia al eludirla, al usar estrategias, al usar el poder de la familia, al tener buenos abogados, sino que además se burla. ¿Y cómo se burla? Que es solicitar, y en pedir no hay engaño, solicitarle que ya la medida cautelar que él tenía se modificó el año pasado para que él participara de un campeonato de pádels, y este año descaradamente y con una burla tremenda al dolor de la familia de Víctor, a la señora Jessica, a don Víctor, de pedirle al tribunal que se modifique el lugar de su arresto domiciliario nocturno, porque además tiene solamente arresto domiciliario nocturno, pero que se cambie el domicilio de camino a Panimávida, que se cambie allá al lago Colbún, para que él pase 20 días de vacaciones porque tiene derecho a descansar. Ese es el texto textual, y espero que se muestren las imágenes de los documentos oficiales donde él, en su defensa, solicitan al tribunal la modificación del domicilio y cómo el tribunal le concede los 20 días sin ningún tapujo para que él pueda descansar, porque así fue como lo solicitó. A la luz de estos antecedentes, Campos no dudó en responsabilizar a quienes encabezan el proceso. Se fue a descansar 20 días al lago, a pasar su arresto domiciliario nocturno en cómoda, como ha estado durante todo este tiempo, sin haber estado un solo día detenido. La ley Emilia es clara: él ocasionó un accidente con resultado de muerte. La ley Emilia ya lo castiga solo hecho de haber ido conduciendo en estado de ebriedad y en estado bajo la influencia de estupefacientes, que son drogas, además de encontrarle 15 gramos más de droga en su vehículo. Se dio a la fuga, cosa que triplica prácticamente la sanción. Se dio a la fuga y no prestar ayuda a la víctima. La ley Emilia se creó para eso, para eliminar el dolo en estos casos, que era lo que pasaba anteriormente. Que lo pasaban como cuasi delito homicidio. Delito, pero no había dolo, por lo tanto uno no tuvo la intención, porque nadie se sube en auto aunque se cure, aunque se copetee y se drogue. No se sube pensando que va a matar a alguien o que quiere atropellar a alguien, y podemos tomarlo de esa manera. Pero la ley Emilia castiga justamente que el hecho de subirse a un vehículo en ese estado ya te hace condenable la acción penal, y ya partes con 10 años, y si te das a la fuga subes a 15. Puedo estar equivocado en los años, pero por ahí es más o menos la cosa. Una situación compleja no solo por las implicancias legales, sino que por una familia que aún llora la pérdida de su joven hijo. En impunidad, y no me extraña. ¿Sabes por qué no me extraña? Porque lamentablemente y desgraciadamente en este país es el Ministerio Público, y vuelvo a caer al Ministerio Público también, porque decir, oye, pero ¿qué le da? ¿Pero cómo no me va a dar? ¿Cómo no lo voy a apuntar? Si es el Ministerio Público quien es el único que tiene la facultad de perseguir el delito y de imputar los delitos y de decidir si quiere perseguirlo o no quiere perseguirlo. Y si el Ministerio Público no invocó la ley Emilia en ningún punto, si ni siquiera se opone para modificar las medidas cautelares, pues. Pero toquen a la Catita Barriga, pues. Toquen a la Paulsen, ¿cómo se llama la otra de que choreó plata de las fundaciones? Como son emblemáticos y son casos a nivel nacional, ahí el Ministerio Público, pero funciona como relojito, y me parece bien. Pero acá no, pues. Aquí no hay prensa nacional, no tenemos concejales que nos ayuden a traer la prensa nacional, como si lo hacen en Colbún, y los felicito. Por lo tanto, no van a invocar la ley Emilia porque es el Ministerio Público el que tiene la facultad. No lo ha aplicado, por lo tanto, el señor González va a seguir burlando y burlándose, que es lo que a mí me molesta, burlándose del dolor de la familia de Víctor Cancino. Los meses que ha durado el proceso de búsqueda de la verdad ha abierto una serie de incertidumbres. Ese es como el punto en común que tienen, son todas familias humildes. ¿Cómo no vamos a sacar la voz? ¿Cómo no vamos a decirle de frente a Carola D'Agostini que se deje de burlar, que usted es un cáncer, señora Carola D'Agostini? Es un cáncer para la normal o el normal trabajo en la aplicación de justicia, que hace muchos años debió haber dado un paso al costado. Porque una cosa es generar lazos en la comuna, en la provincia, por los más de 20 años que lleva trabajando acá. Y otra cosa
es acomodar la justicia según sus intereses. ¿Qué se ha dicho de esta funcionaria de la Fiscalía que está en fuga y que fue condenada? Y resulta que ningún funcionario y el Ministerio Público nunca pidió medidas cautelares para esa persona, nunca las pidió y se dio a la fuga. Le facilitaron todo. Lo mismo está pasando con el caso de este oficial de Venezuela, y disculpe que me salga el tema, donde todo está operando para condenar a un menor de edad. Un proceso que, si bien no ha finalizado, se mantiene latente en la retina de toda una comuna que espera justicia. Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. Hoy se conmemora de manera internacional el Día del Delirium. Conversamos con una especialista geriatra del Hospital Regional de Talca, quien nos entregó más antecedentes con respecto a esta enfermedad. Cada año, el segundo miércoles del mes de marzo, se conmemora el Día Internacional del Delirium, o también conocido como síndrome confusional agudo, que es un cuadro clínico de deterioro rápido de las funciones cognitivas del paciente que aparece en pocas horas o días y que puede durar hasta algunas semanas de evolución. Se conmemora la toma de conciencia y la prevención del delirium, ¿ya? ¿Qué es el delirium? En el fondo es una condición que es prácticamente casi exclusiva que ocurra dentro de los hospitales, ¿ya? Por tanto, para nosotros es muy relevante porque se da principalmente en personas mayores, pero no solo en personas mayores, porque ocurre en cualquier unidad del hospital. Por tanto, la idea de este día es poner en relevancia esta condición y comentar en el fondo cómo podemos prevenirla. La efeméride, de hecho, invita a prevenir esta condición que puede afectar a cualquier paciente hospitalizado, pero que se presenta con más frecuencias en personas de edad avanzada y en algunos que tengan una condición de salud frágil. Los pacientes se confunden en forma aguda, ¿ya? Cuando hablamos de delirium, que es un término en latín, es para que en todo el mundo hablemos de lo mismo, ¿ya? Si lo traducimos, en el fondo la palabra significa delirio, pero delirio es un síntoma. En español se conoce como el síndrome confusional agudo, pero para que en todo el mundo hablemos de lo mismo, reitero, se habla de delirium. Es una confusión aguda, o sea, el paciente, por ejemplo, puede no saber dónde está, no recordar bien lo que le ha ocurrido, puede estar muy dormido en exceso, ya que no es su condición habitual, o al revés, puede estar excesivamente agitado, inquieto, tratando en forma verbal mal a las personas o incluso con golpes, pero tampoco es su condición habitual. Y esto se da en un corto periodo de tiempo, o sea, un paciente que previamente estaba bien, de repente está completamente confundido, lo cual es muy chocante o muy impactante para los familiares que nunca lo habían visto así. El delirium es una condición que es casi exclusiva que ocurra dentro de los hospitales en contextos agudos. En cambio, la demencia se desarrolla más lentamente en el paciente y en la gran mayoría de los casos esta última es irreversible. Lo que pasa es que el delirium es ideal prevenirlo, ¿ya? Eso es lo primero. Ocurre por una desregulación a nivel del cerebro, pero lo que provoca el delirium puede estar ocurriendo en cualquier parte del cuerpo. Es decir, las causas más frecuentes para que se produzca el delirium, por ejemplo, son infecciones, ya sea una neumonía, una infección urinaria, un trastorno de los electrolitos plasmáticos, el dolor, o que el paciente esté con constipación, un fecaloma, etc. Eso puede hacer que el paciente se confunda en forma aguda, o sea, no es una condición que necesariamente está ocurriendo a nivel del cerebro, porque hay algunas condiciones del cerebro que también se pueden, entre sus manifestaciones, tener un delirium. El delirium es importante tratarlo rápidamente porque conlleva más morbimortalidad, ¿ya? Por lo tanto, hay estudios bien hechos, bien clarificadores, donde se demuestra que es una condición prevenible,
¿ya? Al menos en un 40% de los casos podemos prevenirlo dentro de los hospitales. Por último, la especialista del Hospital Regional enfatizó en la importancia de estar informado sobre el delirium, que el personal de salud sea capaz de identificar precozmente al paciente que pueda verse afectado por esta condición, ya que hasta el 60% de los casos puede revertirse. Según un estudio realizado por la Universidad de Talca, muchas mujeres han sido víctimas de malos tratos al recibir atención ginecológica, principalmente, o obstétrica, un porcentaje no menor de la población que va acumulando también daños psicológicos irreparables. Comentarios inapropiados sobre el cuerpo, malos tratos y procedimientos innecesarios o invasivos afectan a más de la mitad de las mujeres y personas gestantes en nuestro país. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Talca, más del 60% de las encuestadas ha sufrido violencia ginecológica y el 80% violencia obstétrica, lo que constituye un problema de salud pública. El académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, José Manuel Cárdenas Castro, recalcó que el objetivo de la investigación, desarrollada a través de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, fue medir el impacto que genera esta situación en sus vidas. Nosotros actualmente estamos trabajando básicamente sobre el impacto que genera la violencia gineco-obstétrica en la vida de las personas asignadas a nacer como mujeres. Impactos que se dan en varios niveles, que se pueden dar a nivel de su salud mental, de su salud física, sexual, del impacto que tiene en su cuerpo, en su relación con el cuerpo, en su autoestima, en su autoimagen, etc. Lo que ocurre es que justamente aquellos que deben de cuidarte son quienes te dañan, y entonces la violencia, cuando ocurre en esas circunstancias, en ese marco, puede tener efectos aún más duraderos. El académico advirtió que esto ha derivado a que eviten realizar atenciones o posterguen exámenes relevantes para su bienestar. Frente a esto, señala que se debe trabajar en la forma del personal de salud, reforzar qué se entiende por violencia hoy, qué prácticas son permisibles, cuáles no, y analizar todos los sesgos que están inscritos a nivel institucional. ¿De qué tipo? Impactar, ¿verdad?, en cómo la persona se relaciona con su propio cuerpo, impactar en cómo la persona vive su sexualidad, tiene impactos muy profundos también en términos de las propias prácticas de autocuidado, porque muchas mujeres se alejan de los servicios de salud que de alguna manera podrían garantizarles una detección temprana de algún problema. Volver a garantizarles esa seguridad en los espacios de salud a las mujeres es una cuestión fundamental, y eso pasa por la formación del personal y por analizar todos los sesgos que están ya inscritos a nivel institucional, porque esto no es una cuestión que sea solamente de nivel interpersonal. Esta violencia es una violencia que está amparada por las instituciones, es una violencia, ¿verdad?, que está amparada culturalmente, y por lo tanto tenemos que trabajar en todos esos niveles, ya sea a través de la educación, a través del cambio de actitudes y de hábitos, ya sea a través de una formación de diferente tipo. Cárdenas advirtió que es importante visibilizar este fenómeno para erradicar este tipo de violencia, ya que tiene consecuencias para la salud física y emocional de las mujeres, siendo crucial volver a garantizar la seguridad en estos espacios. Y además, ¿verdad?, seguir visibilizando el fenómeno, porque de alguna manera eso hace que las mujeres puedan reconocer esa violencia, denunciarla y de alguna manera sancionarla cuando esa ya es reconocida. Nosotros estamos en una etapa en donde la violencia ginecológica no tenía un nombre, donde poco tiempo antes la violencia obstétrica no tenía un nombre. Todo lo que ocurría ahí era normal, y por normal se toleraban niveles de violencia que hoy día nos resultan inaceptables. Y yo creo que tenemos que seguir en ese camino, de la denuncia por un lado, del cambio en la formación por otro, del empoderamiento de las mujeres en el sentido de exigir sus derechos y denunciar la violencia, etc. Situaciones complejas que deben visibilizarse, denunciarse y erradicarse de todos los sistemas de atención donde se vulnera a la mujer. Segunda pausa comercial de esta jornada. Ya volvemos. A esta hora del día es necesario dar una mirada regional de lo sucedido. Pasamos de inmediato entonces a ver la siguiente síntesis informativa.
En el marco de la visita del presidente Gabriel Boric al Maule para conmemorar los 2 primeros años de gobierno, la senadora por la región, Paulina Bodanovich, aprovechó la instancia para solicitar directamente al mandatario respuestas a demandas de la comunidad en materia de obras públicas. La ruta L30M que une San Javier y Constitución es una ruta compleja. Sabemos de los accidentes que se producen ahí y es urgente una doble vía. Se lo pedí al presidente de la República, lo hablé con el subsecretario de Obras Públicas y me comprometí con el alcalde de San Javier para la doble vía. Les debo decir que vamos bien encaminados en esta demanda ciudadana, dijo la senadora del Maule, Paulina Bodanovich. Una víctima en estado grave y otra con riesgo vital fue el saldo del ataque de Iván Ignacio Fuentes Baeza, quien en la madrugada del lunes en la ciudad de Parral los atacó en diferentes circunstancias con un arma cortopunzante. Tras la denuncia recibida por carabineros de esa comuna, la Fiscalía de Fragrancia ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de Linares, quien, con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Parralina, en el desarrollo del trabajo científico-técnico del sitio del suceso, lograron individualizar al agresor, pudiendo dar con el paradero del imputado de 27 años y con antecedentes policiales apodado El Nacho, en horas de la mañana, siendo detenido en flagrancia. 560 metros de cable fueron recuperados por carabineros de Constitución, los que estaban siendo robados desde el alumbrado público por 2 individuos, uno de 29 y otro de 35 años de edad, con antecedentes policiales por otros delitos. Como lo indicó el comisario de la unidad, mayor Patricio Gamboa, los hechos ocurrieron en la avenida costanera de la comuna y la detención se produjo gracias a que el personal policial fue alertado por las cámaras de seguridad. Junto con la recuperación de la totalidad del cable sustraído, se incautó el vehículo en el cual se movilizaban los imputados. En el marco de su labor fiscalizadora, la diputada Consuelo Veloso ofició al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante el Desastre para que informe sobre los municipios del Maule que cuentan con su respectivo plan comunal de reducción del riesgo de desastres. La parlamentaria indicó que esta medida responde a lo establecido en la ley número 21.364, que señala que durante las fases de mitigación y preparación deben elaborarse y aprobarse distintas instrucciones para la gestión de la emergencia en todos los niveles de la organización territorial del país. Es un hecho que constantemente nuestro país se ve enfrentado a la ocurrencia de desastres que tienen origen tanto en eventos de la naturaleza como en acciones de los seres humanos, los cuales provocan emergencias de diversas características. Nuestro querido Maule Sur no ha dejado de estar ajeno. Solo durante el último año ha sufrido emergencias como inundaciones e incendios, afectando a un gran número de habitantes, comentó la diputada. Como cada día, vienen las farmacias de turno a continuación. Ahí están separadas para Talca Centro, Talca Perimetral, para Linares y también para San Javier. Sigan ustedes en la compañía de Canal 30 Multicom. Gracias por su preferencia y fidelidad diaria. Muy buenas noches.